¿Es posible que un solo acto, una sola traición, tenga el poder espiritual de anular algo que Dios mismo declaró indisoluble? ¿Puede un momento de infidelidad, un pecado cometido en la intimidad, quebrar un pacto sagrado que fue sellado no solo con promesas humanas, sino con la bendición del cielo? Vivimos en un mundo que nos dice que el matrimonio es un contrato, un acuerdo social que puede romperse y renegociarse. Pero la palabra de Dios nos enseña algo radicalmente diferente. El matrimonio es un pacto, un misterio divino que refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Cuando un hombre y una mujer se unen, se convierten en una sola carne, una entidad espiritual única a los ojos de Dios. Entonces, la pregunta que resuena en los corazones de tantos creyentes heridos es: ¿qué sucede cuando esa unidad es profanada? ¿Qué pasa cuando una tercera persona es introducida en el lecho sagrado, ya sea física o emocionalmente? ¿Sigue siendo válido el pacto? ¿O existe un punto de no retorno, una línea que, una vez cruzada, cambia las reglas del juego espiritual para siempre? Imagínate por un momento el muro de tu matrimonio, fuerte, sólido, construido sobre la roca de la fe y el compromiso. Ahora, imagina una pequeña grieta. Parece insignificante. Una conversación privada que se prolonga más de la cuenta, un mensaje de texto borrado apresuradamente, una mirada cómplice con alguien del trabajo, una fantasía secreta alimentada en la soledad de la noche. Inofensivo, ¿verdad? La sociedad nos dice que son cosas sin importancia, pequeños deslices que no dañan a nadie. Pero, ¿y si te dijera que esa diminuta fisura es la entrada diseñada por el enemigo, no solo para infiltrarse, sino para tener, según la propia palabra de Dios, la autoridad para demoler todo el edificio? ¿Y si ese acto que el mundo considera un error es en realidad un interruptor espiritual, una cláusula de escape divina en el pacto más sagrado que un ser humano puede hacer? En los próximos minutos vamos a desmantelar la mentira de que la infidelidad es solo una debilidad. Vamos a explorar por qué Jesús mismo la señaló como la única razón que justifica la disolución de un matrimonio, y descubrirás cómo identificar esas grietas mortales antes de que se conviertan en la ruina de tu hogar y de tu testimonio. La cuestión principal que vamos a abordar hoy, con la seriedad y la profundidad que merece, es esta: ¿cuál es la postura de Dios sobre el divorcio cuando hay infidelidad? Vamos a sumergirnos en las Escrituras para entender por qué un pecado en particular tiene un peso tan devastador que puede anular un pacto divino. Este vídeo no busca dar respuestas fáciles ni justificar decisiones precipitadas. Su propósito es traer luz bíblica a una de las situaciones más oscuras y dolorosas que un cristiano puede enfrentar. Prometo que al final de este tiempo juntos tendrás una claridad contundente sobre lo que la Biblia enseña acerca del acto que hoy profana tantos matrimonios: la infidelidad sexual. En la lengua original del Nuevo Testamento, el griego, se utiliza una palabra muy específica: porneia, y es crucial que entendamos su significado, porque no se refiere únicamente al acto físico del adulterio. Porneia abarca toda forma de inmoralidad sexual que contamina el pacto matrimonial, desde las relaciones extramatrimoniales hasta la pornografía compulsiva y no arrepentida, pasando por las aventuras emocionales que entregan el corazón a otra persona. Este acto, la infidelidad sexual, será la pieza central de nuestro estudio. Vamos a analizar por qué es tan grave, cómo la sociedad moderna intenta normalizarlo, y qué pasos prácticos y bíblicos podemos dar para proteger nuestro matrimonio de su veneno, o para navegar sus devastadoras consecuencias con la guía del Espíritu Santo. Y si este mensaje ya está resonando en tu espíritu y entiendes la urgencia de proclamar la verdad de Dios en un mundo confundido, te pido que nos apoyes en esta misión. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna enseñanza. Dale a me gusta para que este vídeo pueda ser una herramienta de sanidad y prevención para muchas más personas. Y activa la campana de notificaciones. Y me encantaría que nuestra comunidad se uniera en oración. Por favor, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Es una forma poderosa de recordar que no estamos solos y que la luz del Evangelio está brillando en todos los rincones de la tierra. Para comprender la gravedad de la porneia, primero debemos entender la santidad de lo que profana: el matrimonio.
En Génesis 2:24, Dios establece el diseño original. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión de una sola carne no es una metáfora poética, es una realidad espiritual profunda. Es la fusión de dos vidas, dos almas, dos espíritus en una nueva entidad. El apóstol Pablo, en Efesios 5, eleva esta comprensión a un nivel aún más alto, revelando que el matrimonio terrenal es un reflejo, una imagen del misterio más grande de todos, la relación entre Cristo y su iglesia. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La esposa debe respetar a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Por lo tanto, cualquier ataque al matrimonio es un ataque directo a la imagen de Dios en la tierra. Es una distorsión del evangelio mismo. Cuando la infidelidad sexual entra en escena, no es simplemente una violación de la confianza humana, es una profanación de este ícono sagrado. Es como tomar un cuadro que representa el amor sacrificial de Cristo y arrojarle lodo. El acto de porneia introduce a un tercero en la ecuación de una sola carne, rompiendo la exclusividad que es fundamental para el pacto. Es una traición que no solo hiere el corazón del cónyuge, sino que ofende directamente a Dios, quien fue el testigo y el sellador de ese pacto. Proverbios 6:32 lo dice con una claridad brutal. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. La Biblia no lo define como un acto de pasión o amor, sino como una necedad autodestructiva, una corrupción del alma. El mundo moderno, en su afán por eliminar la culpa y la responsabilidad, ha rebajado la infidelidad a un error, una necesidad insatisfecha o incluso un derecho. Se crean narrativas para justificar la traición, culpando a menudo al cónyuge inocente por las carencias que llevaron al otro a buscar consuelo en brazos ajenos. Pero la palabra de Dios no negocia con esta mentira. Hebreos 13:4 es una sentencia inapelable. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho matrimonial debe permanecer puro, sin mancha, y Dios mismo se posiciona como el juez de aquellos que lo profanan. Esta no es una cuestión de moralidad anticuada, es una cuestión de orden espiritual. La infidelidad sexual introduce muerte espiritual en la alianza. Siembra desconfianza, vergüenza y dolor, y destruye el testimonio cristiano de la familia ante un mundo que observa. Por eso, y solo por eso, Jesús, quien en el mismo pasaje de Mateo 19 afirma el odio de Dios por el divorcio, presenta esta única y solemne excepción, porque la porneia no es un simple pecado dentro del matrimonio, es un pecado contra el matrimonio mismo, un acto que ataca sus cimientos y tiene el poder de demolerlo desde dentro. Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra a la verdad, especialmente a la verdad sobre la sexualidad. Se ha construido un enorme edificio de mentiras, tabúes y mitos para ocultar la belleza y el poder del diseño de Dios, y en su lugar se nos ofrece una caricatura barata y destructiva. La sociedad moderna, bajo la influencia de un espíritu de rebelión, nos susurra al oído que la infidelidad sexual, la porneia, no es para tanto. Nos dice que es una expresión de libertad, una necesidad biológica o, en el peor de los casos, un simple error de juicio. Se han creado narrativas complejas para justificar el adulterio, culpando a la monotonía, a la falta de atención del cónyuge o a la simple necesidad de sentirse vivo. Pero debemos llamar a las cosas por su nombre. El acto sexual fuera del matrimonio no es una aventura, es una traición. No es una necesidad, es una rebelión. No es un error, es un pecado que corrompe el alma. La mentira más peligrosa que el mundo nos cuenta es que el sexo es una actividad meramente física, desconectada del espíritu. Es solo sexo, dicen. Lo que mi cónyuge no sabe no le hace daño. Esta es una de las mayores falacias del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que el acto sexual es una transacción espiritual de la más alta magnitud. Cuando un hombre y una mujer se unen íntimamente, no solo se unen sus cuerpos, se unen sus espíritus. Se produce un entrelazamiento, un vínculo espiritual. Por eso Dios lo diseñó para el contexto sagrado del matrimonio, donde ese vínculo fortalece la alianza de una sola carne.
Cuando la infidelidad sexual ocurre, ese vínculo sagrado se pervierte. La persona infiel no solo está uniendo su cuerpo al de un extraño, está uniendo su espíritu, y por extensión está trayendo la contaminación espiritual de esa otra persona directamente al lecho matrimonial, al pacto que hizo ante Dios. Es como abrir una puerta de par en par para que los demonios de lujuria, engaño y división entren y hagan estragos en el hogar. No es una exageración, es la realidad espiritual que el mundo se niega a ver. Otro mito popular es la idea de que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Esta es la bandera del individualismo y el egoísmo, pero es diametralmente opuesta a la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, nos da una orden clara y contundente: huid de la fornicación. No dice negociad con ella, gestionadla o aprended a controlarla. Dice huid, corred por vuestra vida como si estuvierais escapando de un edificio en llamas. ¿Por qué una reacción tan drástica? Pablo lo explica a continuación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es un punto crucial. La inmoralidad sexual, la porneia, tiene una característica única. Es un pecado que cometemos contra nuestro propio cuerpo. Y Pablo nos recuerda en los versículos siguientes que nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando un creyente comete infidelidad sexual, no solo está traicionando a su cónyuge y a Dios, está profanando el templo mismo del Espíritu Santo. Está invitando a la inmundicia al lugar santísimo. Es un acto de sacrilegio espiritual de consecuencias devastadoras. Y aquí debemos ser brutalmente honestos y confrontar la normalización de prácticas que son la antesala de la infidelidad. Hablemos de la pornografía. La sociedad nos dice que es inofensiva, una fantasía privada que no daña a nadie. Pero Jesús mismo desmantela esta mentira en el Sermón del Monte. En Mateo 5:28, Él eleva el estándar de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos enseña que el adulterio no comienza en la cama, comienza en el corazón y en los ojos. La pornografía es un entrenamiento intensivo para el adulterio. Es la práctica deliberada de la codicia y la lujuria. Es tomar a personas creadas a imagen de Dios y reducirlas a objetos para la gratificación egoísta. Cada vez que un hombre o una mujer consume pornografía, está cometiendo adulterio en su corazón y está siendo infiel a su cónyuge. Está invitando a un tercero a su mente, profanando la intimidad mental y emocional que pertenece exclusivamente a su pareja. Está abriendo su alma a espíritus de perversión y adicción que luego envenenarán la intimidad real dentro del matrimonio. No es inofensivo, es una puerta de entrada al infierno que ya ha destruido incontables familias. Si esta verdad está iluminando tu entendimiento y quieres unirte a nosotros en la defensa del diseño de Dios en un mundo que lo ataca sin piedad, te pido que te suscribas a este canal, que le des a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan y que actives la campana de notificaciones. Y si hoy, al escuchar esta verdad, reconoces tu necesidad de un Salvador, si decides aceptar a Cristo y su perdón en tu vida, escribe "acepto" en los comentarios. Queremos celebrar tu decisión y orar por ti como comunidad. La Biblia es implacable en su condena a la infidelidad sexual, porque entiende su poder destructivo. Hebreos 13:4 es una advertencia solemne. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Observa la terminología. El lecho matrimonial debe estar sin mancilla, es decir, puro, incontaminado. Y la advertencia no es una sugerencia moral, es una declaración de juicio divino. Dios mismo se posiciona como el juez de aquellos que profanan esta institución sagrada. El mundo puede aplaudir la libertad sexual, pero Dios la juzgará. Los psicólogos modernos pueden intentar explicar y excusar la infidelidad, pero Dios la juzgará.
Tu círculo de amigos puede animarte a buscar tu felicidad fuera de tu matrimonio, pero Dios, el justo, te pedirá cuentas. Quizás el versículo más trágico y revelador sobre el adulterio se encuentra en Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. La palabra de Dios no describe al adúltero como alguien romántico, apasionado o incomprendido. Lo describe como un necio, alguien falto de entendimiento. Es una locura espiritual. Es intercambiar un pacto de por vida, el honor, la integridad, la confianza de tu familia y el favor de Dios por un momento de placer ilícito y fugaz. Y el resultado es claro: corrompe su alma. La infidelidad no es algo que haces y luego olvidas. Es un veneno que se filtra en lo más profundo de tu ser, que pudre tu conciencia, endurece tu corazón y te aleja de la presencia de Dios. Destruye la capacidad de confiar y de ser confiable. Deja cicatrices que, aunque puedan ser perdonadas por la gracia de Dios, a menudo alteran el paisaje de una vida para siempre. Por eso, desmantelar estos mitos y tabúes no es un ejercicio de moralismo, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Es entender que el diseño de Dios para la sexualidad no es una jaula para restringirnos, sino una fortaleza para protegernos. Y cuando violamos ese diseño, no estamos encontrando libertad, estamos caminando voluntariamente hacia la destrucción. Para entender la solución, primero debemos diagnosticar correctamente la enfermedad. Y la enfermedad no es simplemente un comportamiento erróneo, es una condición del corazón. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos presenta una verdad radical. Dios es el diseñador de la sexualidad, y como todo lo que Él diseña, es bueno, poderoso y tiene un propósito sagrado. El problema no es el sexo, el problema es el pecado que lo pervierte. El mundo nos ha vendido la idea de que los mandamientos de Dios sobre la pureza sexual son restricciones anticuadas, diseñadas para robarnos la alegría. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Son muros de protección, diseñados por un Padre amoroso que sabe perfectamente que fuera de esos muros no hay libertad, sino esclavitud, dolor y muerte. El fundamento de toda la enseñanza bíblica sobre la sexualidad se encuentra en una verdad que lo cambia todo. Tu cuerpo no te pertenece. En un mundo que grita, mi cuerpo, mi decisión, el cristianismo susurra una verdad mucho más profunda y liberadora. Habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, es quizás el pasaje más revolucionario sobre este tema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Piénsalo por un momento. Si has entregado tu vida a Cristo, tu cuerpo físico se ha convertido en la morada del Dios Altísimo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Por lo tanto, cada decisión que tomas con tu cuerpo, especialmente en el área íntima, no es una decisión privada. Es una decisión que afecta directamente al templo de Dios. Cuando una persona comete porneia, ya sea adulterio, fornicación o el consumo de pornografía, no está simplemente rompiendo una regla moral, está cometiendo un acto de profanación. Está invitando a la inmundicia, a la lujuria y a la perversión a entrar en el lugar santísimo. Es como si alguien entrara en una catedral y la usara como un basurero. Es un acto de rebelión y desprecio contra el dueño del templo. Por eso Pablo dice en el versículo 18, con una urgencia que casi podemos sentir en sus palabras, «Huid de la fornicación». No dice que la gestiones, que la moderes o que intentes controlarla. La orden es huir, correr en dirección opuesta con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual tiene la capacidad única de contaminarte desde dentro hacia afuera,
de corromper el núcleo mismo de tu ser, el templo donde Dios desea habitar. Aquí es donde la conexión entre nuestras elecciones sexuales y nuestra salvación se vuelve terriblemente clara. La salvación no es un simple asentimiento intelectual a la existencia de Jesús, es una transformación radical que comienza en el interior y se manifiesta en el exterior. Es un cambio de señorío. Ya no vives para ti mismo, sino para aquel que te compró con su sangre. Por eso, un estilo de vida de inmoralidad sexual no arrepentida es incompatible con una fe genuina. El apóstol Pablo lo deja meridianamente claro en el mismo capítulo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista no es para asustarnos, es para despertarnos. Una práctica continua y sin arrepentimiento en cualquiera de estas áreas es una señal de alarma que indica que esa persona no ha nacido de nuevo, que no ha sido verdaderamente transformada por el poder del Evangelio. Es una evidencia de que su corazón no ha sido regenerado y por lo tanto no está en el camino que lleva al reino de Dios. Pero justo cuando la sentencia parece final, la Biblia abre la ventana de la gracia más gloriosa que puedas imaginar. Justo después de esa lista aterradora, Pablo escribe en el versículo 11, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». ¡Qué esperanza tan increíble! El Evangelio no dice, «Pórtate bien para que puedas ser salvo». Dice, «Has sido salvado, ahora vive en consonancia con tu nueva identidad». No importa cuán profundo hayas caído en el lodo de la inmoralidad sexual, no importa si has sido el adúltero, el adicto a la pornografía o el fornicario, la sangre de Cristo es más poderosa que tu pecado. Él puede lavarte, Él puede santificarte, es decir, apartarte para un propósito santo. Él puede justificarte, declararte justo ante Dios, no por tus méritos, sino por los suyos. Esta es la solución bíblica. No es terapia, no es autoayuda, no es fuerza de voluntad, es arrepentimiento y rendición. Es reconocer tu pecado, confesarlo ante Dios, apartarte de Él con todas tus fuerzas y recibir el perdón y el poder del Espíritu Santo para vivir una nueva vida. Si este mensaje de verdad, pero también de inmensa esperanza está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a salir de la oscuridad y a caminar en su luz, te invito a que te unas a esta comunidad que busca la verdad sin concesiones. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este mensaje de liberación llegue a otros que están atrapados y activa las notificaciones. Y si hoy, en este preciso momento, quieres tomar la decisión más importante de tu vida, si quieres aceptar el perdón de Cristo, ser lavado de tu pasado y recibir el poder para vivir en pureza, escribe la palabra acepto en los comentarios. No es una fórmula mágica, pero es una declaración pública de que tu fe está en Jesús y no en ti mismo. Queremos orar por ti y celebrar tu primer paso hacia la verdadera libertad. La santidad y la pureza no son opciones para el creyente, son el resultado inevitable de una verdadera conversión. En 1 de Tesalonicenses 4, 3, 5 y 7, la palabra es explícita. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios para tu vida es clara como el agua, tu santificación. Y el primer campo de batalla que menciona es la pureza sexual. Apartarse de la pornella no es una sugerencia, es la voluntad expresa de Dios. Esto implica una lucha activa, implica aprender a controlar nuestro propio cuerpo, no dejarnos llevar por la pasión desordenada como aquellos que no conocen a Dios. La diferencia fundamental entre un creyente y un incrédulo no es la ausencia de tentación, sino la presencia del Espíritu Santo que nos da el poder para vencerla. Hemos sido llamados a salir de la inmundicia del mundo y a vivir en un plano superior de santidad, no para ganar el favor de Dios,
sino porque ya lo tenemos gracias a Cristo. Vivir en pureza es nuestro acto de adoración, nuestra forma de decir gracias por el precio tan alto que se pagó por nosotros en la cruz. Es la única respuesta lógica a un amor tan grande. Cuando una persona elige conscientemente cruzar la línea de la infidelidad sexual, la porneia, no solo está rompiendo un pacto con su cónyuge, está declarando una guerra silenciosa contra su propia alma. La consecuencia más inmediata y devastadora de este pecado no es la posibilidad de ser descubierto, ni siquiera el dolor que causa a la familia. Es una consecuencia interna, espiritual, un profundo y desolador alejamiento de la presencia de Dios. Imagina tu conexión con Dios como una línea telefónica perfectamente clara, una conversación fluida y constante con el Padre. La porneia es el acto de tomar unas tijeras y cortar deliberadamente ese cable. De repente, donde antes había claridad, ahora hay estática. Donde había intimidad, ahora hay un silencio ensordecedor. No es que Dios se haya ido, es que tú has levantado un muro de vergüenza, engaño y culpa que bloquea tu capacidad para percibirle. El Espíritu Santo, que mora en el creyente como en un templo, es un espíritu de santidad. Cuando invitamos a la inmundicia de la infidelidad sexual a ese templo, Él se contrista. La palabra griega para contristar significa afligir, entristecer profundamente. No es que el Espíritu nos abandone, pero su comunión activa, su guía y su consuelo se ven ahogados por el ruido del pecado. La oración se convierte en un ejercicio mecánico, porque ¿cómo puedes hablar con un Dios de verdad mientras vives una mentira? La lectura de la Biblia se vuelve insoportable, porque cada palabra sobre la pureza, la honestidad y la santidad se convierte en un dedo acusador que apunta directamente a tu corazón. La alabanza en la iglesia se siente hipócrita, un eco vacío, porque tu espíritu está encadenado a la oscuridad de tu secreto. Este es el precio que se paga. Es la venta de la primogenitura espiritual, el intercambio de la comunión con el Creador del universo por un plato de lentejas, por un momento de placer ilícito que deja un regusto a ceniza y muerte. El alma, como dice Proverbios, se corrompe, se enferma, y un alma enferma no puede conectar con un Dios santo. Conozco la historia de un hombre al que llamaremos Marcos. En la iglesia, Marcos era un pilar. Servía en el equipo de alabanza, enseñaba en la escuela dominical y su matrimonio parecía el modelo a seguir. Pero en la soledad de su portátil, en los viajes de negocios, Marcos vivía una doble vida. Comenzó con la pornografía, esa mentira que el diablo susurra como inofensiva. Pero la lujuria es un fuego que nunca dice basta. Pronto, esa fantasía digital ya no era suficiente. Condujo a conversaciones inapropiadas con una compañera de trabajo y finalmente a una infidelidad física. Marcos me describió su estado espiritual durante ese tiempo como un desierto. Decía, rezaba, pero mis palabras chocaban contra el techo. Leía la Biblia y sentía que Dios me estaba gritando, pero no podía oír su voz de amor, solo la de la condena. Me sentía completamente solo, atrapado en una jaula que yo mismo había construido, y lo peor es que tenía que sonreír y fingir que todo estaba bien cada domingo. Su desconexión era tan profunda que comenzó a dudar de su propia salvación. El pecado no solo le había alejado de Dios, le había hecho sentir como un extraño para Dios. La transformación de Marcos comenzó el día que su esposa descubrió un mensaje en su teléfono. La explosión de dolor y la destrucción de su hogar fue el electroshock que su alma necesitaba. En medio de las ruinas de su vida, finalmente se arrodilló, no con la oración vacía de antes, sino con un grito de arrepentimiento que brotaba de un corazón quebrantado. Confesó todo, no solo a Dios, sino a su esposa y a sus pastores. El camino fue largo y doloroso, lleno de terapia, rendición de cuentas y un proceso de reconstrucción de la confianza que duró años. Pero espiritualmente, algo cambió al instante. Marcos dijo, en el momento en que confesé mi pecado y me arrepentí de verdad, fue como si el cielo se abriera de nuevo. Por primera vez en años, sentí la limpieza de la gracia de Dios. La estática desapareció. Pude volver a orar, y aunque mis oraciones estaban llenas de lágrimas y dolor, sabía que Él me estaba escuchando. Marcos aprendió por las malas que la infidelidad sexual es un veneno que te aísla de la única fuente de vida. También está el caso de Laura, una mujer que se sentía ignorada y poco valorada por su marido, quien estaba consumido por su trabajo.
Comenzó una amistad con un hombre en su gimnasio que le prestaba atención, que la escuchaba. Lo que empezó como una inocente conexión emocional, una infidelidad del corazón, se convirtió en una espiral descendente hacia una relación física. Laura se justificaba a sí misma. Dios sabe que no soy feliz, pensaba. Él entiende mi soledad. Pero su alma le decía otra cosa. Dejó de ir a la iglesia porque se sentía como una impostora. La alegría que antes encontraba en su fe fue reemplazada por una ansiedad constante. Ella describió su experiencia como vivir bajo una nube gris permanente. El momento de quiebre para Laura fue durante una noche de insomnio, cuando, en medio de la culpa, clamó a Dios. En ese silencio, sintió una convicción abrumadora del Espíritu Santo que le decía: «Has cambiado mi presencia, que es plenitud de gozo, por una imitación barata, que solo te trae angustia». Esa revelación la destrozó. Al día siguiente, terminó la relación extramatrimonial y confesó su pecado a su marido. El proceso de sanación fue increíblemente difícil, pero Laura redescubrió algo que había olvidado. La verdadera intimidad y validación no provienen de un ser humano, sino de una relación correcta con Dios. Ella aprendió que la pornea es una búsqueda desesperada de amor en cisternas rotas, cuando tenemos acceso a la fuente de agua viva. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre la moralidad y la libertad. El mundo moderno nos ha vendido una mentira colosal, que la libertad consiste en hacer lo que nuestros deseos nos dictan en cada momento, que cualquier restricción, especialmente en el área sexual, es una forma de opresión. Pero esta es una libertad fraudulenta. Es la libertad de un adicto que elige su próxima dosis, la libertad de un prisionero que elige decorar su celda. No es libertad real. La verdadera libertad, la libertad que Cristo ofrece, no es la libertad para pecar, sino la libertad del pecado. Los mandamientos de Dios sobre la pureza sexual no son las barras de una jaula, son el manual de instrucciones del fabricante. Dios, nuestro diseñador, sabe perfectamente cómo funcionamos. Sabe que la sexualidad es una fuerza poderosa diseñada para crear un vínculo exclusivo y sagrado dentro del pacto matrimonial. Cuando usamos esa fuerza fuera de su diseño, como en la infidelidad sexual, no estamos siendo libres, nos estamos autodestruyendo. Estamos usando una herramienta de alta precisión como si fuera un martillo, causando un daño incalculable a nosotros mismos y a los demás. La verdadera libertad se encuentra en la sumisión gozosa al diseño de Dios, donde encontramos protección, propósito y una intimidad con Él que ningún placer prohibido puede igualar. Si este mensaje sobre las consecuencias del pecado y la verdadera libertad en Cristo resuena en tu espíritu, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que esta verdad llegue a más corazones y activa las notificaciones. Y si hoy, al escuchar estas historias, reconoces tu propia necesidad de ser lavado y liberado, si quieres entregarle tu vida a Cristo y recibir su perdón, escribe «Acepto» en los comentarios. Queremos celebrar contigo este paso hacia la verdadera libertad. En última instancia, la elección es nuestra. Podemos elegir la libertad que ofrece el mundo, una libertad que conduce a la esclavitud de la lujuria, a la soledad del secreto y a la desconexión espiritual de Dios. O podemos elegir la libertad que ofrece Cristo, una libertad que viene a través del arrepentimiento y la obediencia, y que nos lleva a la pureza de corazón, a la paz de conciencia y a una comunión ininterrumpida con nuestro Padre Celestial. El precio de la infidelidad sexual es demasiado alto. Es tu alma. Y la gracia de Dios, afortunadamente, es lo suficientemente poderosa como para comprarla de vuelta. Y ahora, después de haber recorrido este camino a través de la verdad innegociable de la Escritura, la luz de la palabra de Dios deja de ser una enseñanza general y se convierte en un espejo que no podemos evitar. Y la pregunta que ha estado flotando en el aire durante todo este tiempo, aterriza ahora con todo su peso, no en la sociedad, no en la iglesia en general, sino en el santuario más íntimo de tu propio corazón,
Te pregunto directamente, con la seriedad que este momento exige, ¿cómo están tus elecciones? ¿Cómo está la gestión de tu sexualidad? Ese regalo sagrado que Dios te confió cuando nadie te ve. ¿Estás alineando tus pensamientos, tus miradas, tus conversaciones y tus acciones con la voluntad santa de Dios? ¿O estás coqueteando en secreto con el mismo veneno que ha destruido a tantos? Este no es un llamado a la condenación, sino una invitación urgente a la autoconfrontación honesta. Quizás nunca has cometido adulterio físico. Quizás, a los ojos del mundo y de la iglesia, tu matrimonio es un ejemplo. Pero Jesús nos enseñó que el campo de batalla no es principalmente la cama, sino el corazón. Así que miremos en ese espejo. ¿Qué hay en tu historial de búsqueda en Internet cuando estás solo en casa? ¿Qué tipo de conversaciones mantienes por mensaje de texto con esa persona del trabajo o del gimnasio? Conversaciones que borrarías apresuradamente si tu cónyuge entrara en la habitación. ¿Qué fantasías alimentas en tu mente antes de dormir? Fantasías que le roban a tu pareja la exclusividad emocional y mental que le prometiste ante Dios. Estos no son pequeños deslices, son grietas, son las pequeñas fisuras en el muro por las que el enemigo introduce la palanca, que con el tiempo derribará todo el edificio. Cada mirada lasciva, cada clic en una imagen pornográfica, cada flirteo inofensivo, es un acto de infidelidad en el nivel del espíritu. Es un ensayo para la traición final. Estás entrenando a tu corazón para desear lo que Dios ha prohibido, y un corazón entrenado en la desobediencia, tarde o temprano, actuará conforme a su entrenamiento. Reflexiona profundamente sobre el impacto que estas elecciones, por pequeñas que parezcan, están teniendo en tu vida espiritual. ¿Sientes esa desconexión de la que hablamos? ¿Sientes que tus oraciones son huecas? ¿Que la palabra de Dios ya no te habla con la misma claridad? No es una coincidencia. Es la consecuencia directa de intentar albergar al Espíritu Santo en un templo que estás contaminando voluntariamente. No puedes vivir con un pie en el reino de la luz y otro en las sombras de la lujuria y esperar tener paz. No puedes beber de la copa del Señor el domingo y de la copa de los demonios de la inmoralidad el resto de la semana. La tibieza espiritual es el síntoma de un corazón dividido, y un corazón dividido es el caldo de cultivo perfecto para la caída. El pecado íntimo, el que nadie ve, es como un cáncer espiritual. Comienza como una célula rebelde, un pensamiento impuro, pero si no se extirpa mediante el arrepentimiento radical, se multiplica en la oscuridad hasta que consume la vida espiritual del huésped. Tu falta de gozo, tu ansiedad, tu irritabilidad, tu falta de pasión por las cosas de Dios, ¿no podrían ser los síntomas de esta enfermedad secreta del alma? Pero aquí, en este punto de confrontación, donde la verdad nos ha acorralado, es precisamente donde brilla con más fuerza la esperanza del Evangelio. Si al escuchar estas palabras, tu corazón ha sido traspasado por la convicción del Espíritu Santo, si reconoces tu pecado, ya sea en pensamiento u obra, si sientes el peso de tu traición a Dios y a tu pacto matrimonial, quiero que escuches esto con toda claridad. No estás más allá del alcance de la gracia de Dios. El mensaje de la cruz no es para la gente que tiene todo bajo control. Es para los rotos, para los caídos, para los adúlteros, para los adictos, para los hipócritas. Es para ti y para mí. La sangre de Jesucristo es un disolvente infinitamente más poderoso que la mancha más oscura de tu pecado sexual. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentir lástima por haber sido descubierto o por las consecuencias de tus actos. El arrepentimiento bíblico, la metanoia, es un cambio radical de mente que conduce a un cambio radical de dirección. Es mirar tu pecado, llamarlo por su nombre, odiarlo como Dios lo odia y correr en la dirección opuesta, hacia los brazos abiertos del Padre. La transformación que Dios ofrece no es una simple modificación de conducta, es una resurrección del corazón. Él no solo quiere que dejes de pecar, quiere sanar la raíz de la herida que te impulsa a buscar en lugares prohibidos lo que solo se encuentra en Él. Él quiere darte un corazón nuevo, con deseos nuevos. Quiere reemplazar la lujuria por el amor puro, el engaño por la integridad,
la vergüenza por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este es el milagro que está disponible para ti ahora mismo. Implica pasos prácticos y valientes. Implica confesión. Primero a Dios, con un corazón quebrantado. Luego, si es necesario, a tu cónyuge, buscando la ayuda de pastores o consejeros maduros para navegar ese camino de dolor hacia una posible restauración. Implica cortar de raíz las fuentes de tentación, borrar contactos, instalar filtros, buscar un grupo de rendición de cuentas. Implica una dependencia desesperada del Espíritu Santo cada día, cada hora, cada minuto. El camino no es fácil, pero es el único camino hacia la vida. Hoy puedes tomar una decisión. Puedes seguir por el camino ancho de la autogratificación, que parece placentero al principio, pero cuyo destino final es la destrucción de tu alma, tu familia y tu testimonio. O puedes elegir el camino angosto del arrepentimiento, un camino de humildad, de dolor y de rendición, pero que conduce a la sanidad, a la restauración de la comunión con Dios y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. La elección es tuya. La gracia de Dios está extendida. No endurezcas tu corazón. Si este mensaje ha sido un instrumento de Dios para hablarte, para desafiarte o para darte esperanza, te pido que nos ayudes a llevar esta luz a un mundo que la necesita desesperadamente. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu fe. Dale a me gusta para que el algoritmo muestre este video a alguien que podría estar al borde del abismo, necesitando escuchar esta verdad. Compártelo con tus amigos, en tus grupos, con cualquiera que creas que necesita ser advertido y animado. Y por favor, usa la sección de comentarios. Cuéntanos cómo te ha impactado este mensaje o comparte una petición de oración. Queremos ser una comunidad que lucha junta por la santidad, que se levanta mutuamente y que cree en el poder de un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te guíen en cada paso hacia la pureza y la libertad que Él compró para ti.